la Unión Europea presiona al Mercosur para cerrar un acuerdo antes de la cumbre del G20. Para los que no saben, este acuerdo formó parte de las presiones de Argentina sobre Francia, para que Argentina le comprara las patrulleras oceánicas a Francia. Francia debía avanzar en la firma del acuerdo de comercio Mercosur-Unión Europea. Este fue el acuerdo que generó varias idas y vueltas con el tema de la compra de las patrulleras oceánicas a Francia. La diplomacia europea convocó para este mes a una reunión de urgencia para cerrar el acuerdo de libre comercio. Señales para Trump. En una jugada de último momento y con amplio margen de riesgo, la Unión Europea presionó al Mercosur para apurar la firma del demorado acuerdo de libre comercio entre ambos bloques antes de la cumbre de presidentes del G20 que se hará en Buenos Aires a fin de noviembre. La jugada de los europeos tiene un destinatario definido: mostrarle a Donald Trump que el proteccionismo que hoy pregona Estados Unidos va a contramano con la ola aperturista que impera en el mundo con el ejemplo de acuerdos de libre comercio. A la vez, la intención de la Unión Europea resulta riesgosa en estos momentos porque todo dependerá de un acuerdo de cúpulas entre el presidente saliente de Brasil Michel Temer y la decisión de Jair Bolsonaro, que asumirá el 1 de enero y hasta ahora no se ha mostrado muy adepto al Mercosur. Según confirmaron a Infobae fuentes diplomáticas de la Unión Europea, la Cancillería Argentina, la Casa Rosada y el Parlamento Europeo, la intención de Bruselas es firmar el acuerdo de libre comercio antes de la cumbre del G20. De hecho, la Unión Europea convocó para una reunión de urgencia con el Mercosur y sus encargados de comercio y de agricultura para mitad de este mes. Esta ronda de negociaciones fue confirmada por el gobierno y por diplomáticos de Uruguay. Ayer, llegaron a la Argentina un grupo de 10 eurodiputados para la cumbre de parlamentarios del G20. Entre ellos se encuentra José Ignacio Salafranca, el ex embajador de la Unión Europea en la Argentina y uno de los promotores de esta línea de trabajo con el Mercosur. Este eurodiputado de acceso directo al presidente de la Comisión de la Unión Europea Jean-Claude Juncker y a la secretaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, ya organizó varias reuniones para dar con el objetivo que se trazó para esta jugada de alto vuelo político Europa. Salafranca se reunió con el viceministro de Hacienda Miguel Braun, con el secretario de Agricultura Miguel Echeverri, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, la vicepresidenta Gabriela Michetti y con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reiser. A todos ellos, Salafranca les llevó el mismo mensaje: la apuesta por cerrar de una vez por todas el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y el Mercosur antes de la cumbre de presidentes del G20, para dar una fuerte señal de multilateralismo al mundo. Estamos ante una oportunidad histórica de culminar antes del G20 las arduas y largas negociaciones por el libre comercio que nuestros bloques de la Unión Europea y el Mercosur llevan adelante, dijo Salafranca en diálogo con Infobae. Además, el eurodiputado destacó que por su magnitud el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur es 3 veces más importante que el acuerdo que selló la Unión Europea con Japón y 7 veces más importante que el que se logró con Canadá. Además, para cerrar este acuerdo faltan algunas negociaciones en el capítulo comercial. Desde el lado de la Unión Europea, se necesita cerrar el tema de aranceles por las autopartes, el tema de indicadores geográficos de normas de origen, el transporte marítimo y los aranceles o cupos de los lácteos. Por el lado del Mercosur aún resta resolver el interrogante europeo sobre el ingreso de las carnes, biodiesel y arroz al mercado de la Unión Europea. Salafranca y otros diplomáticos de la Unión Europea se mostraron optimistas frente a estas trabas que persisten desde hace más de un año. Y dijeron que acordar solo el 10% de la totalidad de un acuerdo es mínimo si se evalúa la apuesta mayor de ese objetivo. El otro gran escollo político de estas intenciones de la Unión Europea y el Mercosur hoy se llama Brasil. Más específicamente Bolsonaro. El ministro de Hacienda del presidente electo de Brasil, Paulo Guedes, dijo hace pocos días que la Argentina y el Mercosur no son prioridad para el Brasil que se viene bajo la presidencia de Bolsonaro. Luego intentó relativizar esas declaraciones. Pero lo cierto es que el margen de maniobra de Bolsonaro ante un acuerdo del Mercosur y la Unión Europea es muy limitado, teniendo en cuenta el escaso tiempo que resta para la cumbre del G20. Habrá que ver si la presión de una cumbre del G20 de por medio no resulta ser clave para destrabar unas negociaciones que llevan muchos años.
y si el fenómeno de Brasil puede llegar a terminar por dar una vuelta de página en todo este complejo entramado. Destacan el potencial de gas no convencional en la cuenca del Golfo San Jorge. En el marco del Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos que se desarrollará en Mendoza, los organizadores admitieron que la región podría albergar un reservorio de gran magnitud. La cuenca del Golfo San Jorge, en la costa atlántica de las provincias de Chubut y Santa Cruz, podría albergar un reservorio de gas no convencional de gran magnitud, admitieron este martes los organizadores del próximo Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, que sesionará la semana próxima en Mendoza. Manomi, jefe de calidad en la Gerencia de Negocio Exploración de YPF, resaltó que estamos hablando tanto de shale, gas de esquisto, como de TIG, gas comprimido, ya que depende de la profundidad de las perforaciones. Las compañías hemos hecho una gran experiencia en cuanto al desarrollo masivo del shale en Vaca Muerta, que originalmente era productora de petróleo en pequeña escala, sin estimulaciones hidráulicas, fracking, recordó el experto. El cambio de la magnitud de las operaciones, sostuvo Manomi, determinó un aprendizaje que no solo fue valioso en Vaca Muerta, que es la estrella. Según el especialista, esa misma disponibilidad de equipos, esos mismos costos más accesibles, esa misma técnica aplicada a TIG, en reservorios que son cerrados y tienen microporosidad, ha sido un aporte tanto para petróleo como para gas. Eso ocurre tanto en la cuenca neuquina como en el Golfo San Jorge, entonces, estamos aprovechando esa experiencia para optimizar la producción. López Anadón, por su parte, recordó que el 40% de la producción total de gas es hoy de origen no convencional, y se divide en mitades entre shale y TIG. Este último es el de mayor producción en Estados Unidos, pero en la Argentina todavía no se exploró mucho y por eso hay más conocimiento de cuáles son los recursos de shale, acotó el titular del IAP. En la Argentina, continuó Manomi, tenemos muchas cuencas con esas características, aunque quizás no en el tamaño de Vaca Muerta. Todo está aún en etapa exploratoria y debe establecerse la fracturabilidad de la roca como para que los pozos puedan ser explotados económicamente. Por ahora las inversiones van a donde es más seguro, y por eso Vaca Muerta todavía le va a ganar a otras posibilidades, dijeron los especialistas. Por las ventas de gas a Chile entrarían $38 millones al mes. Al momento, hay 10 contratos cerrados, de carácter interrumpible, sin compromiso de entrega o recepción, y autorizados por el gobierno, entre productoras de gas argentino y empresas del otro lado de la cordillera, por un precio de venta promedio de $americanos 4,2 el millón de BTU, una medida que equivale a unos 27 metros cúbicos de gas. Entre las empresas exportadoras se encuentran YPF, Pan American Energy, de la familia Bulgeroni, Compañía General de Combustibles, CGC, del empresario Eduardo Eurnequian, Total Austral, Wintershall y ExxonMobil. La capacidad máxima de los gasoductos que conectan la Argentina con Chile permite transportar 30 millones de metros cúbicos por día. En 2004, el país enviaba 24 millones de metros cúbicos, el máximo previo a la resolución 19 del entonces ministro Julio De Vido, que puso fin a las exportaciones. No creo que se exporte más de 8 millones de metros cúbicos diarios este verano, por una condición de manejo o abastecimiento de la oferta doméstica. Tomando ese volumen y un precio promedio de $americanos 4,20 por millón de BTU, es decir, de $americanos 0,16 por metro cúbico, da un valor de exportaciones de $americanos 1,25 millones por día o $americanos 37,5 millones por mes, calculó Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación Fiel. Según fuentes de la empresa con mayoría estatal, el país podría tener una balanza energética equilibrada en gas en 2 años. Si encima le sumamos las exportaciones de petróleo, en 2 años podríamos tener también una balanza sectorial equilibrada. Argentina recibe crédito de $108 millones para parque eólico en Santa Cruz. El Banco Alemán de Desarrollo KfW IPEX-Bank GmbH y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron financiar un parque eólico en Argentina a través de un préstamo total de $americanos 108 millones.
La empresa argentina petroquímica Comodoro Rivadavia Sociedad Anónima recibirá $americanos 58 millones del KfW y $americanos 50 millones de Idvinvest para construir el parque eólico bicentenario de 126 megavatios en la sureña provincia de Santa Cruz, anunció el banco alemán en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles. El proyecto tiene un acuerdo de compra energética a largo plazo con la estatal argentina Camesa por 100 megavatios, mientras que el resto de la producción se venderá directamente a empresas. La planta estará compuesta por 35 aerogeneradores de la firma Vestas Wind Systems. Cambio de destino. La firma que traía gas al país planea invertir para exportarlo. Excelerate anunciaría a fin de año la construcción, junto con TGS, de una planta de licuefacción en Bahía Blanca. Anoche zarpó finalmente el buque regasificador Excelsior del puerto de Bahía Blanca rumbo a Ferrol, España, después de estar 10 años embarcado en la costa argentina, donde llegó a convertir a estado gaseoso 17 millones de metros cúbicos por día en los meses de mayor demanda. Como reemplazo llegaría otro buque, pero no para recibir las importaciones de gas natural licuado, GNL, sino para almacenar los excesos de producción que comienza a ofrecer Vaca Muerta, que en el último año aumentó en un 233% su producción, según datos oficiales. El desarrollo de los recursos no convencionales sorprendió al mismo sector energético con los niveles de producción, que aumentaron de tal forma la oferta que el precio del gas en boca de pozo bajó a $3.80 el millón de BTU, medida inglesa que utiliza el sector, de los $5.26 que había prometido pagar el gobierno en esta época el año pasado y que luego debió cancelar por la devaluación de la moneda. El próximo objetivo es comenzar a exportar los excesos de producción a otros destinos, además de las ventas a los países limítrofes. Es la única manera, dicen los ejecutivos de las petroleras, de que explote verdaderamente Vaca Muerta. En ese sentido, Excelerate Energy, la empresa a cargo del buque que acaba de zarpar, ya anunció que está en fase de estudio de prefactibilidad, junto con Transportadora del Gas del Sur, TGS, para invertir posiblemente en la construcción de una planta de licuefacción, para realizar el proceso inverso que hacía hasta ahora: enfriar el gas natural a menos de 160 grados y exportarlo con buques tanque. Vamos a estar teniendo los resultados para tomar las decisiones de inversión antes de fin de año. Estamos muy entusiasmados por el proyecto. La Argentina tiene un potencial muy importante con Vaca Muerta, dice Gabriela Aguilar, vicepresidente de Excelerate Energy América del Sur, que estuvo ayer junto al presidente Mauricio Macri y al secretario de Energía, Javier Iguacel, en la despedida del buque en el puerto Ingeniero Ite. El proyecto, que tiene en carpeta la empresa oriunda de Texas, Estados Unidos, se sumaría a la barcaza de licuefacción de gas que traerá en febrero próximo YPF y que procesará hasta 2,5 millones de metros cúbicos diarios. La idea es tener una planta en tierra y el gas licuado pasaría a un buque que sería de almacenamiento, algo que la Argentina carece en función de lo que es la demanda propia, dice Aguilar. Los barcos se utilizarían no solo como exportación, sino con función de almacenamiento y reservorio de gas natural en caso de necesitarse. Tendría una capacidad de almacenamiento de 150.000 metros cúbicos de GNL, en términos de suministro serían 90 millones de metros cúbicos. A futuro, YPF también apunta a la construcción de una planta en consorcio con otras 3 productoras, ya que es una inversión de no menos de $4.000 millones. Ambos proyectos demandarían un mínimo de 4 años, pero serían la puerta de salida para que la producción de gas local desembarque en otros puertos. Al momento, el país vende gas a Chile y energía eléctrica a Brasil. Cuando el gobierno proyecta a 10 años, su mirada está puesta en Asia, donde se puede llegar de manera competitiva por el sur de África. Podemos llegar a competir con el gas de Medio Oriente. Es en China donde está creciendo más la demanda, ya que se están volcando al gas y a todo lo renovable. China está dejando de utilizar el carbón, lo cual es una decisión estratégica muy importante para ellos, y ya tienen muchos camiones que andan con gas licuado. En la Argentina tenemos GNC o combustible líquido, nafta o gasoil.
Nuestra idea también es ir al gas, porque es más abundante, limpio y silencioso para las ciudades, y tiene un costo más accesible con relación a los líquidos. Nueva exportación de gas a Chile. El secretario de Energía, Javier Iguacel, viajó ayer a Chile para abrir hoy una nueva válvula para la exportación de gas a ese país. Esta vez, se enviaría gas proveniente de Vaca Muerta. El 28 de septiembre pasado, la Argentina volvió a venderle gas a Chile después de más de una década. La primera habilitación fue desde la zona de El Cóndor, en la provincia de Neuquén. En el gobierno indicaron que hay una relación muy buena con sus pares chilenos. Nos reunimos una vez por mes y nos dijeron que la confianza está restablecida. También a ellos les conviene comprarnos a nosotros que importar gas licuado a $10 por millón de BTU. La infraestructura está dada con los 4 gasoductos que se construyeron en los 90. Mauricio Macri despidió el barco regasificador que estuvo 10 años en el país. Es un símbolo del despilfarro y la mentira. El buque llegó en 2008 por una temporada, pero siguió trabajando. Costó 40.000 millones de pesos, según el presidente. Llegó por un invierno para cubrir una falta temporaria de gas, pero se quedó 10 años y le costó millones de dólares al país. Finalmente, este lunes zarpará desde el muelle de Compañía Mega, en Bahía Blanca, el buque regasificador Exemplar. Y hasta allí llegó Mauricio Macri para darle la despedida. Generalmente las despedidas tienen una connotación de tristeza. Pero este no es el caso. Este barco es un símbolo que nos lleva a expresar la inacción, la incapacidad, el despilfarro por las decisiones que llevaron a necesitarlo. Este barco tiene que ver con otra cosa que sucedió en nuestro país, que fue instalar el engaño, la mentira, afirmó el presidente. En su etapa de apogeo, la estación bahiense llegó a proveer de 20 a 24 millones de metros cúbicos a la red nacional. Comenzó con 6 barcos al año, pero en 2013 arribaron 42 metaneros, con un costo por millón de BTU, la unidad de medida del gas, que llegó a estar entre los 3 más caros del mundo. Los costos de cada operación sumaron, en promedio, $150.000 diarios, y en ocasiones, por la falta de divisas que enfrentó la administración kirchnerista, los barcos cargados con GNL llegaban y debían aguardar su ingreso a puerto varias jornadas. Cada día de espera representaban $50.000 adicionales para las cuentas del Estado. Gran parte de ese negocio lo manejaban Julio De Vido y su subsecretario, Roberto Barata. Macri cuestionó la mentira del gobierno kirchnerista de decir que la energía era gratis, y que como el aire, podíamos consumir todo lo que quisiéramos, y que nadie lo pagaba y que nunca se iba a acabar. Pero como siempre, la mentira tiene patas cortas. Estamos produciendo más gas y más petróleo. Y eso nos permite hoy despedir este barco, que aparte cuesta muchísimo dinero todos los días. Este barco vino por un invierno y se quedó 10 años. Costó más de 40.000 millones de pesos. Son 1.000 kilómetros de rutas, son 1.200 escuelas equipadas. Es lo que necesitamos invertir en un nuevo gasoducto entre Neuquén y Rosario. Todo ese dinero fue el despilfarro, fustigó. Macri también insistió con que, ahora, el objetivo no es solo recuperar el autoabastecimiento, sino también que apuntan a exportar energía. Vaca Muerta se ha probado ya como una reserva en gas de lo que tiene Rusia, y en petróleo, lo que tiene Venezuela. Y ya empezamos a exportarle a Chile, señaló. Sin energía un país no progresa. Y ahora vamos a tener energía. Porque dijimos la verdad, porque nos propusimos trabajar en equipo. Creemos y confiamos en lo que somos capaces de hacer. Y no queremos más que nos vendan magia. La magia no existe. Lo que existe es el trabajo, concluyó. La partida del Exemplar marcará el fin del contrato con la firma Accelerate, que desde 2008, llevó adelante el proceso de regasificación, primero con Enarsa, en tiempos de fulgor de Julio De Vido y Roberto Barata, y luego con YPF, de la mano de Miguel Galuzzo y Axel Kicillof. Aunque para la empresa norteamericana no sería un adiós sino un hasta luego. El mes pasado, junto a TGS, firmó un acuerdo para el estudio de un proyecto de licuefacción en el puerto bahiense. Source: Clarín. China invertirá $100 millones en obras en Entre Ríos.
En el marco de la misión a China, el gobernador Bordet firmó este lunes un acuerdo marco de cooperación de intercambio comercial entre la provincia y la Corporación Nacional de Importación y Exportación Técnica de China, TIC, empresa estatal china que llevará a cabo las obras de gas, líneas de alta tensión y fibra óptica que permitirán concluir el cierre energético del norte entrerriano. El gobernador entrerriano se encuentra en una misión en ese país asiático junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto, el ministro de Economía de la provincia, Hugo Vallay, y el presidente de ENERSA y secretario de Energía de Entre Ríos, Jorge González, quienes participaron del acto. El gobernador Bordet recordó que la licitación de la obra fue gestada por intendentes, legisladores, gobierno provincial y el acompañamiento del gobierno nacional, y afirmó que forma parte de un trabajo político que implementamos desde el primer día de gestión, de trabajar en objetivos que vayan en beneficio de la gente y no en beneficios personales. El mandatario destacó además que será realizada en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Energético de la provincia a 10 años, como una política pública, que trasciende una gestión de gobierno y que fija horizontes que vaya encontrando mecanismos de financiamiento para poder ir desarrollando en materia de energía la provincia. Por otro lado, indicó que tiene una potencialidad enorme porque en una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica y tiene aún gran parte de su población en áreas rurales, posibilita que se desarrolle el sector y que no tengan que emigrar muchas familias para conseguir el bienestar en ciudades más grandes o desarrolladas. Y en ese sentido resaltó que es potencialmente importante para muchos productores que hoy no pueden desarrollar incrementando sus explotaciones en el sentido de que falta la energía.